Porque, querido, te digo una cosa, hay lugares, hay rincones en este mundo a donde ningún ser humano llegará para predicar el evangelio, pero las ondas de la radio llegarán, están llegando, han llegado, siguen llegando. Gloria a Dios, hermanos. Después de un largo invierno, estoy aquí todavía vivo. Yo siempre digo que Dios debe haber tenido un plan especial para mí. Estuve literalmente muerto en un país extranjero, con la guerra encima, y aquí estoy vivo, por la gloria de Dios. Nunca me voy a cansar de agradecer a Dios. La fiesta no acabó, está comenzando. Ahora viene la predicación de la palabra de Dios. Ok, entonces ahora sí vamos al texto bíblico. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 9. Y he pedido que coloquen el texto ahí, porque quiero que todos lean conmigo, porque es de ese texto que nosotros vamos a sacar el mensaje para esta mañana. Dice: luego se dijeron el uno al otro. Para entender el texto hay que saber por qué dice luego, porque si dice luego está diciendo después, está diciendo a seguir de qué. Para eso hay que leer la parte anterior del texto y ver de qué se trata. Pero bueno, dice: luego se dijeron el uno al otro. ¿Quiénes eran esos que se dijeron el uno al otro? Todo eso vamos a ver esta mañana. ¿Qué se dijeron? No estamos haciendo bien. Quiere decir, se llegaron a una conclusión sensata. No está bien lo que estamos haciendo, no está correcto. Algo está mal aquí. No está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ese es el texto. Ahora déjenme explicar un poco el contexto de este texto. Siria había sitiado a la ciudad de Samaria. Samaria, capital del reino del norte. Judá, capital del reino del sur. Perdón, Judá, el reino del sur, capital Jerusalén. Pero Siria había sitiado a Samaria. Cerró todas las entradas y las salidas de la ciudad. Ellos, los samaritanos, no se preocuparon mucho al principio, porque tenían comida, tenían agua, tenían abrigo. De cierta manera pensaron así: bueno, pues que queden ahí afuera, ¿qué nos van a hacer? Nosotros estamos seguros aquí dentro. Pero el tiempo fue pasando, se acabó la comida. En esa ciudad de Samaria habían 4 leprosos que se quedaban en el basurero de la ciudad esperando que sacasen los restos de comida para comer, porque no tenían otra cosa para comer. Pero cuando la comida empezó a escasear en Samaria, ¿y hasta qué punto? Miren, si ustedes leen los versículos anteriores, tal vez desde la parte final del capítulo 6, se van a dar cuenta que llegó a faltar comida a tal punto que una cabeza de burro era vendida por el equivalente hoy a 3.500 soles. ¿Pagarías tú 3.500 soles para llevar para casa una cabeza de burro? ¿Pero por qué estaban comiendo cabezas de burro?
porque ya no había qué comer. Se habían comido hasta los burros. Y comenzaron a comer ahora hasta una cabeza de burro, que costaba 3.500 soles más o menos. Se comieron a todas las aves, a todas las palomas, y ya no había que comer. Y comenzaron a comer estiércol de paloma. Y un puñado de estiércol de paloma era vendido por el equivalente a 220 soles. ¿Pagarías tú 220 soles por un puñado de estiércol de paloma? Ahora tú dices no, pero cuando llegue el hambre quiero ver. ¿Te acuerdas que hace algunos años atrás hubo un accidente en los Andes de Chile, en las montañas nevadas? Un avión cayó y los sobrevivientes comenzaron a morir de hambre, y en su desesperación para sobrevivir comenzaron a comer la carne de los cadáveres. Es que tú no sabes a qué punto puedes llegar cuando el hambre llega. Pero se acabaron los burros, se acabaron las palomas, se acabó el estiércol de paloma. Llegaron al punto de comer a sus propios hijos. Estoy hablando del pueblo de Samaria, el pueblo teóricamente de Dios. Comenzaron a comer a sus propios hijos. Y un día llegaron al rey dos mujeres peleando, porque le decía: mira, hicimos las dos un trato, que hoy comíamos a mi hijo y que mañana comeríamos al hijo de ella. Ayer comimos a mi hijo y hoy ella no quiere matar al hijo de ella. Mira a qué punto había llegado el pueblo. Entonces, en esa situación, piensen en los pobres leprosos que vivían comiendo la basura de la ciudad. Ahora que el estiércol de paloma, un puñado, estaba costando 220 soles, pues ¿qué restaba para los pobres leprosos? No había ni basura. Entonces los 4 leprosos conversaron entre ellos y tomaron una decisión. Dijeron así: ¿por qué no vamos al campamento de los sirios? Porque los sirios estaban cercando la ciudad. Ellos sí tenían abundancia de comida. ¿Por qué no vamos a los sirios y les pedimos aunque sea la basura? Y el otro dijo: estás loco, si vamos allá nos matan. Y el otro dijo: pero si nos quedamos aquí también morimos. Entonces, entre morir yendo allá o morir aquí, vamos a morir. Vamos allá. Y se fueron. Cuando la tarde estaba cayendo, amparado por la oscuridad de la noche que venía, se fueron. No tuvieron que caminar mucho, porque los sirios estaban cercando la ciudad de Samaria. Entonces Dios operó un milagro. Cuando no tengas qué comer, cuando no tengas a dónde ir, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas cómo pagar tus estudios, acuérdate que tu Dios es un Dios de milagros. ¿Y qué es un milagro? No tiene explicación. Cuando Dios opera un milagro, rompe las leyes naturales. El hombre no puede entender, solo te resta aceptar. Y Dios operó un milagro. Hizo que los sirios escuchasen sonido de carros y de caballos. Y entonces los sirios se llenaron de temor y pensaron: estos benditos samaritanos se fueron a Egipto, se fueron a los heteos, pidieron ayuda
Y ahora estamos aquí acorralados. No, y salieron, desaparecieron. Ni agarraron los caballos, se fueron andando, corriendo, cada uno desapareció. Un milagro. Cuando los leprosos llegaron, el campamento de los sirios estaba vacío. No había nadie. Entraron con miedo, no sabían lo que había pasado, los leprosos entraron. Ahí había comida, pan, vino, ropas, oro, joyas, plata, que los sirios habían dejado al escuchar esa bulla de guerra. Entonces, pues los leprosos entraron a una tienda y comieron, bebieron, se sacaron las ropas inmundas, se vistieron las ropas finas de los sirios, cantaron, se regocijaron, entraron a la otra tienda, comieron, bebieron, se cambiaron de una ropa por la otra, pues estaban haciendo fiesta. Y en medio de la algarabía, en medio del júbilo, los cuatro pararon en seco, silencio. Y ahí uno de ellos, el texto dice, y dijeron uno al otro. Este no fue asunto de uno, este fue asunto de todos. No fue la iniciativa de uno. El Espíritu de Dios trabajó en los cuatro y se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. Esto que estamos haciendo aquí, comiendo, vistiéndonos. Agarraban el oro de los sirios, salían, hacían un hueco en la tierra, lo escondían. Ahora recapacitaron y dijeron: esto no está bien. ¿Por qué no está bien? A 200 metros de aquí están nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros paisanos. Aquí, a 200 metros, están muriendo de hambre. Están comiendo literalmente a sus hijos. Están comiendo burros, están comiendo cabeza de burro, están comiendo estiércol de paloma. Y nosotros aquí, comiendo, bebiendo tanto pan, tanta comida, tanta ropa, tanto oro, tanta plata. Esto que estamos haciendo definitivamente no está bien. Y si nos quedamos callados, nuestra maldad, porque esto que estamos haciendo es maldad, es perversidad, es insensibilidad, no está correcto esto que estamos haciendo. Por eso, si nos quedamos callados, nuestra maldad nos alcanzará. Entonces, levantémonos, vamos, no mañana, no el próximo mes, no el próximo año, vamos ahora y entremos a la casa del Rey y digámosle a nuestro pueblo: ya no tienen por qué seguir comiendo cabeza de burro, estiércol de paloma, no tienen por qué estar comiendo a sus hijos. Aquí hay pan, aquí hay bebida, aquí hay todo lo necesario. Vamos ahora y contemos las buenas nuevas, el evangelio para esta gente que está muriendo. Oh, mi hermano querido, yo te digo una cosa en el nombre de Dios esta mañana. Cerca de nosotros no hay miles, hay millones de personas que están comiendo cabeza de burro y estiércol de paloma. Entran a las redes sociales
las redes sociales están llenas de cabeza de burro y estiércol de palomas. Es de eso que se alimenta la juventud. Es eso lo que hace la cultura de un pueblo. Vivimos en un pueblo donde ya no se lee, ya no se estudia, solo las redes modifican la cultura y la conducta y la manera de pensar especialmente de la nueva generación. Y nosotros, qué bonito, un día encontramos a Jesucristo, encontramos las buenas nuevas, nos bautizamos y ahora estamos aquí en la fiesta. Oh, qué linda fiesta, música. Ha llegado el momento en que tenemos que parar y mirarnos uno al otro y decir: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros aquí callados y tranquilos haciendo fiesta. Hermano querido, yo no estoy contra la fiesta maravillosa que estamos haciendo este sábado, pero estoy contra el hecho de que solo decimos amén y que estamos felices con eso. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y yo celebrando y celebrando. Cuando Dios te dejó la misión de predicar el Evangelio, no lo hizo porque Dios no pudiera hacerlo. Dios es Dios. Si Dios quisiera, el Evangelio estaría predicado en un segundo a todo el mundo. Yo estuve hace unos 4 o 5 años atrás en un país musulmán, donde hay un pequeño grupo de cristianos que se reúne escondido, porque si los descubren, van a prisión o los matan. Y ahí escuché la historia de un hermano a quien Dios mismo lo evangelizó. Dios lo evangelizó, ningún ser humano participó. Una noche, él estaba en un manicomio, un hombre de mucho dinero, enloqueciendo, cuando tuvo un sueño. Y en el sueño alguien le dijo: lee la Biblia. Qué bueno que ustedes aceptaron la invitación de estudiar la Biblia. Qué bueno. Ese hombre acordó, despertó y pensó: pero ¿qué es Biblia? Él no sabía lo que era Biblia. Tú sabes que hay millones y millones de seres humanos que nunca conocieron la Biblia, que no conocen la Biblia. Millones. Porque la gran mayoría de los seres humanos no está de este lado aquí, está del lado de allá. Lee la Biblia. Al día siguiente, cuando el hijo vino a visitarlo, le preguntó: ¿tú conoces la Biblia? Y el hijo le dijo: no. Pero alguien oyó la conversación y le dijo: la Biblia es el Corán de los cristianos. Así como nosotros tenemos el Corán, los cristianos tienen un libro sagrado que es la Biblia. Y el hombre le dijo a su hijo: la próxima semana tráeme una Biblia. La historia es larga. La Biblia apareció. El hombre comenzó a leer la Biblia, a leer. Milagrosamente comenzó a sanar. Encontró paz en su corazón. Descubrió que era perdonado. Descubrió que Dios lo amaba.
y descubrió la verdad del sábado. Algunos meses después, los médicos lo dejaron libre y él volvió a casa. Y ahora solo estudiaba la Biblia, estudiaba la Biblia, estudiaba la Biblia. Y decía, pero ¿quién guarda el sábado? Aquí nadie guarda el sábado. ¿Quién guarda el sábado? Un viernes de noche, él se acostó. Y antes de dormir le dijo, Dios mío, muéstrame dónde guardan el sábado. ¿Dónde hay hijos tuyos que guarden el sábado? Y esa noche volvió a tener un sueño. La misma persona que le dijo, lee la Biblia, apareció en su sueño y le dijo, le dio una dirección. Él despertó sobresaltado y antes de olvidarse agarró lápiz y papel y escribió la dirección. Al día siguiente, sábado, se levantó de mañana, se preparó y fue a buscar la dirección. Era una puerta, no se abría, no se cerraba, la puerta estaba cerrada, no era templo, no era nada, era una casa. Y él se quedó al frente en un puesto de gasolina mirando ahí. Y de repente vio que una persona entraba. Unos 10 minutos después, otra persona entraba. Algunos minutos después, otra persona entraba. Pero entraba y cerraba la puerta, y cerraba la puerta. Entonces él se animó y tocó la puerta. Alguien le abrió y al verlo quedó asustado, desesperado. Y él dijo, no tengan miedo. Aquí guardan el sábado. Y se juntó a ellos. El resultado, ustedes ya pueden imaginar. Hoy, él es un hombre bautizado, esperando la segunda venida de Cristo como nosotros. ¿Quién lo ganó? Nadie. Quien lo ganó fue el propio Dios. Entonces, Dios no necesita de ti para que prediques el Evangelio. Dios es Dios. Por favor, saca de tu cabeza la idea de que tú, al predicar el Evangelio, le estás ayudando a Dios. ¿Qué le vas a ayudar tú a Dios? Pero entonces, ¿por qué tengo que predicar el Evangelio? Porque si no lo haces, te atrofias en la vida espiritual, te secas, mueres. Y como Dios te ama, no solo te alcanza con su Evangelio perdonador y transformador, sino que te desafía a ser un instrumento de comunicación del Evangelio. Ahora hay mucha gente que dice, pero pastor, es tan difícil. No es difícil, pero ese no es mi tema esta mañana. Pero Dios ha permitido, y ayer mientras me traían del aeropuerto, yo estuve hablando con el pastor Samuel Saito, y él me contaba la manera milagrosa como se adquirió la Radio Nuevo Tiempo. Yo le dije a él, esto es un milagro. Esto que me estás contando, si sucedió como lo estás haciendo, es un milagro. No fue la iglesia que compró esta radio, fue Dios que nos dio. Y nos dio uno de los instrumentos más poderosos para la predicación del Evangelio. Porque, querido, te digo una cosa, hay lugares, hay rincones en este mundo a donde ningún ser humano llegará para predicar el Evangelio, pero las ondas de la radio llegarán, están llegando, han llegado, siguen llegando. Pero en esta ciudad de millones de habitantes como es Lima, Dios ahora milagrosamente nos da un instrumento poderosísimo para predicar el Evangelio. Y si nosotros, miren, escuchen, si nosotros uno al otro no nos miramos a los ojos y decimos, no está bien, yo feliz aquí porque tenemos radio, eso no está bien. Tengo que levantarme, tengo que salir, tengo que buscar a alguien que no conoce la radio,
e invitarlo a que se vuelva un oyente de la radio. Tú y yo, querido, somos los leprosos modernos. ¿Quién eras tú cuando no conocías a Cristo? ¿Quién eras tú cuando no te había alcanzado el Evangelio? Tengo la seguridad que esta mañana estoy predicando a alguien que más de una vez quedó caído en la calle, ebrio, borracho, rechazado por los seres humanos. Tengo la seguridad que estoy predicando esta mañana a más de una persona cuyos propios familiares le dijeron en algún momento: para ti ya no hay esperanza, para ti ya no hay remedio. Y desde el punto de vista humano tal vez no lo hubiera, pero el Evangelio te alcanzó. Y cuando tú mismo no imaginabas lo que Dios iba a hacer en tu vida, Él lo hizo. Te sacó de la miseria, del abismo. Te sacó del chiquero de los puercos y te hizo príncipe en su reino. Por lo tanto, no está bien que no te vuelvas un instrumento de la radio. No te vamos a pedir que tú vengas y prediques en la radio, pero que salgas y busques personas, que te propongas buscar 10 personas a quienes tú le hagas conocer que existe la Radio Nuevo Tiempo, que los mensajes llegan a través de esa emisora, que no son solo mensajes religiosos, hay temas de familia, es una serie de temas de diferentes aspectos que ayudan al crecimiento de la persona. Vuelvo a repetir, en un mundo donde las personas están comiendo estiércol de paloma a través de las redes sociales, Dios le ha dado a esta iglesia un instrumento poderoso que es la radio para predicar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el Evangelio. Esta mañana, querido, yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Dios. No voy a llamar en primer lugar a las personas aquí diciendo cuántos quieren entregar su vida a Cristo. Voy a terminar con ese llamado, pero mi primer llamado es para ti que eres miembro de iglesia. Y mi llamado es en este sentido. ¿Cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un instrumento para dar a conocer a 10, 15, 50 personas que existe Radio Nuevo Tiempo y que ellos pueden recibir el mensaje a través de las ondas de esa emisora? Quisieran levantarse esta mañana diciéndole a Dios eso: Señor, aquí estoy, tómame, úsame. Esta misma tarde yo voy a comenzar a buscar personas que no conocen la emisora y comunicarles y darles a conocer que la radio existe. Gloria a Dios, hermanos, porque no está bien que nosotros estemos callados. Es hora de ir y anunciar al pueblo. Ahora, por favor, siéntese. Muchas gracias. Porque ahora viene una invitación especial. Esta mañana conocí a una persona que había caído en el pozo de la depresión por problemas personales que desde su punto de vista humano no tenían salida, no tenían solución. ¿Cuántas veces he encontrado historias de personas así que dicen: Señor, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? Mi vida desde que nací solo fue sufrimiento y dolor y tristeza. Muchas veces la vida, las circunstancias te hacen pasar por momentos en que te preguntas: ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Esta joven, cuyo nombre es Luvia Nancy, era una muchacha de esas que creía que no valía la pena
seguir viviendo. Que muchas veces entró a su cabeza la idea de que la muerte podría ser la única salida. Prendió la radio y la palabra de Dios llegó a su corazón, porque por esas cosas de la vida Dios me inspiró en ese momento a decir: cuando tú piensas que todo está perdido, dale un momento a Dios, dale una oportunidad a Dios. Y Lubia quedó atenta y siguió escuchando el sermón. Las semanas pasaron. Ella me escuchó decir en la emisora que debía buscar una iglesia adventista, y el siguiente sábado salió a buscar una iglesia. Hoy día tuve la alegría de conocerla. Ella vino, me abrazó llorando, pero ya no llorando de tristeza, de desesperación, llorando de alegría, de gozo por conocer el Evangelio y darme la oportunidad de poder abrazarla. Voy a pedirle a Nubia Nancy que venga esta mañana aquí, porque quiero saludarla públicamente. Ahora, cuando tú la ves a Nubia, cuando tú la conoces así de cerca como ya la conocí atrás, En contacto con el Dr. Charles Stanley, alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, ausente de la fiesta. Jesucristo era un gran experto en contar historias. No solo eso, conocía muy bien a su audiencia. Al ver el capítulo 15 de Lucas, donde está nuestro pasaje, vemos que sabía bien quién estaba en la multitud, quién escuchaba y quién veía. Y ese capítulo comienza así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Luego habla del hijo pródigo. Por lo general la conocemos como la parábola del hijo pródigo, y la primera parte trata de eso. Pero deseo que veamos que hay otro lado de esta historia del hijo pródigo. Sabemos la historia, que el joven decidió que había vivido lo suficiente con su familia, quería su porción de la herencia que le correspondía y decidió irse de la casa. Se fue y dice la Biblia en forma muy clara que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia. Terminó empobrecido en una posilga comiendo comida de cerdos, algarrobas. Vemos eso y luego vemos cómo al final volvió a casa y la celebración que hubo. Y pensamos qué maravillosa historia de perdón del hijo pródigo que Dios demostró mediante Cristo. Hay otra historia aquí. Y es una que no mencionamos con mucha frecuencia. Lo primero que deseo decir es que cada quien puede hallar su vida en esta parábola. Por ejemplo, está el hijo pródigo. Luego está el padre, quien lo esperó y lo perdonó. Luego está el otro hijo. Y ese otro hijo en particular es a quien deseo que veamos hoy. Hablamos del hijo que volvió a casa. ¿Y qué del otro hijo? Así que deseo que se pregunte, ¿cuál de estos personajes me describe mejor? ¿El padre amoroso? ¿El hijo descarriado? ¿El otro hijo quien no se fue de casa sino se quedó allí?
Así que veámoslo por un momento. Al considerar eso, pienso en lo que sucede aquí desde el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Piénselo, están de fiesta. Nadie lo ha invitado. Acaba de llegar y se enteró de que había una fiesta. ¿Qué será lo que pasa? Entonces, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Imagínese cómo se habrá sentido el hermano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero le contestó así. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué clase de padre eres? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, es interesante que no haya mencionado un montón de pecados, sino el peor, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, fíjese en esto, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y has hallado. Y punto. Así que este mensaje se titula Ausente de la fiesta. Ahora deseo que pensemos por un momento. Pensemos en lo que pasaba en el corazón de este hombre, en su vida, en su mente. Cuando llega a casa, se sintió como relegado, ignorado. Pues si mi hermano es tan importante, ¿por qué no me lo dijeron? Y deseo que veamos esto. Es fácil criticar a otras personas que viven en pecado sin autoevaluarnos. Eso es muy fácil. Y todos lo hemos hecho. Hemos visto el pecado de los demás y hemos pensado ¡qué horror!, sin nunca detenernos a pensar en el por qué ni cómo me comparo a eso. Las siguientes palabras que le daré describen a este hijo mayor. En primer lugar, en el versículo 28 dice que estaba enojado. Como es natural, estaba enojado. Se sintió relegado. Nadie le habló de la fiesta porque su padre le dijo: tenemos que celebrar. Estaba enojado. Segundo, estaba celoso. Veamos en el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Muy celoso. En tercer lugar, estaba muy amargado. Escuche esto. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Resentimiento. Ve el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, muy resentido por el hecho de que había sido fiel en la casa, hizo su trabajo sin reconocimiento alguno. Verso 29, rechazo. Por tantos años te serví, no hiciste esto por mí. Se sintió rechazado y como resultado rechazó a su padre. Cada uno de los versículos están aquí. Enojo, celos, amargura, resentimiento, rechazo y rencor. Esto es lo que has hecho. Ahora mírame. Se mostró muy rencoroso en el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Muy irrespetuoso. Veamos el verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes,
Note lo mucho que enfatiza estas palabras. Tu hijo. Versículo 29, muy recriminador. He aquí. Esto es lo que ha hecho. Nunca me has dado eso. También muy santurrón. He estado contigo todos estos años, he hecho todo lo que me has pedido. Luego en el versículo 30 vemos su lenguaje cáustico, mordaz e hiriente. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, al ver sus acusaciones, podemos entender por qué se sintió así. A veces tendemos a ser críticos de otras personas que han pecado contra Dios de alguna manera terrible, horrible, a veces atroz, y a menudo no nos detenemos a pensar, ¿y yo qué? Así que deseo que veamos algunas lecciones aquí. Y el Señor les decía a estos fariseos y saduceos, ¿cumplen la ley? Es muy evidente que ustedes cumplen la ley, pero ¿qué de su actitud? Así que hay dos pocilgas en esta parábola. Una está en una provincia apartada y la otra está en casa. Este joven estaba en una pocilga en casa. Nunca se fue, pero vea su carácter. Enojo, celos, amargura, resentimiento, rechazo, rencor, irrespeto, recriminación, santurronería, mordacidad. Tu hijo. E hiciste esto por él. Nunca lo hiciste por mí. Nos sentimos muy piadosos por algo. Lo que deseo que haga al ver este pasaje es examinarse. Señor, ¿tengo algo de esto en mi vida? Es pecaminoso, es vil, no tiene nada que ver con rectitud ni con vivir en santidad. Escuche bien: enojo, celos, amargura, resentimiento, rechazo, rencor, irrespeto, recriminación, santurronería, causticidad, mordacidad. ¿Y usted ya pensó en algo en su propia vida? Se lo aseguro. Hay dos pocilgas, una en casa, otra lejos de casa. Lo que Cristo decía es: pueden ir a la sinagoga cada sábado, pero ¿qué de su corazón? ¿Qué de su actitud? ¿Qué de cómo ven a otros? Luego, pensémoslo de este modo. Podemos estar en una provincia apartada sin siquiera